dos manos, pues me da igual. Si quieres la primera mano más acá tú, por ejemplo, y luego el camarada allí al fondo. Yo me voy a preguntar, quiero un poco responder, digamos, a las posiciones que tienes. A lo largo de la ponencia me ha parecido que caracterizabas el imperialismo como un agente concreto dentro del plano mundial que actuaba con su propia autonomía, que creo que se puede decir como Estados Unidos y, digamos, los países en su órbita, extendiendo, digamos, su influencia política y económica en el mundo. Creo que esto es una visión incorrecta, teniendo en cuenta, estoy de acuerdo que la teoría imperialista de Lenin sigue todavía siendo vigente hoy en día, siguiendo los propios criterios que él seguía. El imperialismo es un estadio superior del capitalismo, en el que el momento en el que el capitalismo está tan desarrollado que ya lo que busca, digamos, era también la explotación de pueblos ajenos, la finalización de la economía, que es lo que has dicho tú al principio. Sacando de esto, podemos entender que los países, las burguesías que estén lo suficientemente desarrolladas, se pueden considerar como imperialistas, por lo que no se puede entender como un solo imperialismo, porque no puede existir un solo imperialismo. Por poner un ejemplo, por ejemplo, el caso de Turquía. Turquía es un estado capitalista completamente desarrollado, tiene una burguesía y una financiación completamente desarrolladas, y eso les caracteriza como potencia imperialista, en tanto a que juegan un papel activo en la influencia política y económica que tienen en su entorno, lo que lleva precisamente a los choques que tiene usualmente con la Unión Europea. Y esto no, el hecho de que tengas ese choque contra una potencia imperialista principal, ya que podemos entender un poco que Estados Unidos y Europa van de la mano, no podríamos caracterizar a Turquía como antiimperialista, en el sentido que lo que está obedeciendo los intereses de su propia burguesía. Y se puede decir como por Turquía como casi todas las principales potencias económicas del mundo. En este caso, pues tampoco estoy de acuerdo con lo que dices, que Rusia y Estados Unidos no son potencias imperialistas. Rusia, de nuevo, también tiene una burguesía, una financiación y tiene una defensa de los intereses políticos y económicos dentro de su región. Igual no los busca de forma mundial y de una forma tan beligerante como los Estados Unidos, pero al final la presencia de Rusia, los conflictos que se dan principalmente en Oriente Medio, en el sur de Asia, no se deben, digamos, a una idea de una lucha antiimperialista, que, siendo el imperialismo una fase del capitalismo, toda lucha imperialista es, por tanto, también anticapitalista. Y lo mismo se podría decir de China. Tú has dicho que China, digamos, es un país explotado, poniendo el ejemplo de porque todo es mucho más barato si viene de China. Yo creo que, resolviendo este caso en concreto, esto se debe porque las condiciones del proletariado chino son muy malas, teniendo en cuenta el desarrollo de la burguesía china, el cual está completamente asentado dentro del país y dentro del partido chino. Ahí no hay datos, ¿eh? Quiero decir que aportes datos económicos y políticos, porque yo no te entiendo. No, Perdona. Al final, lo que tú también empezabas diciendo, que digamos, ya lo que era el colonialismo, que era enviar el ejército a un país a asegurar la extracción de valor, se ha cambiado por, digamos, con la deuda, que yo creo que es precisamente lo que está haciendo China, cambiando, digamos, su papel de principal potencia imperialista en algunos sitios
con Estados Unidos. O sea, creo que con eso en plan podríamos acabar considerando que un propio país capitalista con su propia burguesía que entra en lucha con la burguesía de otro país se podría como considerar positivo para la clase trabajadora mundial. Bueno, Bueno, primero que conteste y luego ya el camarada hace la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Muy bien. No, hay países capitalistas que no son imperialistas. O sea, y Turquía es capitalista, tiene intereses capitalistas, no son imperialistas. Irán es otro país. China también tiene mucho capitalismo, mucho más de lo que a mí me gusta. Yo les digo, pues es una cosa muy peligrosa para ellos tener tanto mercado que les causa unos problemas muy grandes, pero al fin y al cabo no son imperialistas, sí dejan dinero, prestan dinero a países pobres, como hacen los yanquis. Pero los yanquis les exigen muchísimo más a cambio de eso. Y normalmente esos países se cogen el dinero, son unos ricachones que lo agarran y el país no beneficia de ninguna manera. En cambio, vienen los chinos, dejan el dinero mucho más barato de lo que están pidiendo los yanquis y encima cuando ellos dan el dinero para crear una infraestructura, entran ahí y la infraestructura se cree y existe. Hay carreteras, hay puentes, hay ferrocarriles, hay reservoirs del agua. ¿Cómo es? Eso. Presas. Sí. Hay las cosas y lo importante es que a causa de lo que está haciendo la China de eso es ellos el dinero son los que creen the workshop of the world, son Sí, la fábrica. La fábrica del mundo, todo se hace en China, o sea que no viven de los demás. Y entonces que hay algunos rasgos que se puede decir que tienen en común a los imperialistas, esos no les hacen imperialistas. Ser imperialista es mucho más que eso. Por ejemplo, han construido varias cosas en Libia, pero cuando entraron los americanos, salieron de Libia y se perdieron todo. Y les da igual, ellos ayudan como puedan. Pero claro, que también si dejan dinero de ellos que sale del trabajo de los chinos y para ayudar a un país como por ejemplo Sri Lanka a desarrollar, a hacer una infraestructura o algo, pues tampoco están ahí para dar regalos. Ellos ayudan como pueden, pero tampoco son Papá Noel. Ellos también tienen sus límites, no están ahí para que todo el mundo sea pendiente de él. Ayudan en préstamos, pero eso no quiere decir que les van a sacar de aquellos países más de lo que es sencillo o tanto que ya no se pueden desarrollar, que es lo que hace el imperialismo. Así que, y es muy importante reconocer que estos países capitalistas que no son imperialistas ellos mismos, los imperialistas igual tienen un interés de dominarles. Irak, Siria, Libia, países capitalistas que han tenido que defenderse contra los atentos del imperialismo de dominarles. O sea, que hay una contradicción entre las burguesías de aquellos países y el imperialismo.
Y todos los que están dispuestos a luchar contra el imperialismo, aunque sean burgueses, pues bien, que luchen. Y cuando ganen la lucha, pues ya veremos a ver los capitalistas qué vamos a hacer con ellos. Pero para luchar de una manera inteligente hay que luchar un enemigo a la vez. Y cada enemigo se lucha con tantos que tienen contradicción antagonística con él. Y eso también es el rol de los comunistas, saber cuándo es posible hacer alianzas que se puede fiar de ellos, fiables, y entonces usar todas las fuerzas contra el enemigo que es el enemigo principal en cada momento. Si intentas luchar contra todo el mundo al mismo tiempo, acabas perdiendo. Y hablando sobre Ucrania, no es que Rusia tenga un interés imperialista en Ucrania, es que NATO, los países imperialistas de Europa y sobre todo de Estados Unidos, ellos quieren dominar a la Rusia y se están acercando más y más a los países donde antes eran comunistas, los países del este de Europa, que dijeron antes que cuando cayó la Unión Soviética, dijeron que no, ellos no avanzarían a NATO a las puertas de Rusia mismo, pero están avanzando. Y entonces Ucrania los están usando a los ucranianos de cannon fodder, carne de cañón contra la Rusia. Me da mucha pena a los ucranianos. Primero les pusieron un gobierno facha en 2014, un gobierno de minoría que se impuso a base de la violencia y el terror a la gente. Y entonces la parte del este de Ucrania no quiso, dice, nosotros no nos sometemos a fascistas, hemos combatido contra ellos durante la guerra y no nos van a imponer un gobierno fascista, y que se pusieron aparte. Desde entonces han estado bombardeando sin fin, y los rusos no quisieron intervenir. Eso es entre los ucranianos, que se lo arreglen entre ellos. Pero llegó a cierto punto, después de la Rusia que había dicho, mira, si vosotros os dejáis fuera de Ucrania, si el imperialismo dejáis a Ucrania y no metéis vuestras armas y vuestros soldados y todo en Ucrania, nosotros podemos ponernos de acuerdo que no vamos a hacer esto y lo otro. No me acuerdo ya de los detalles, tengo una memoria fatal, pero hicieron esa proposición y los Estados Unidos pues se rieron, todavía no vamos a hacer nada, y entonces estaban preparando para atacar nuevamente a Lugansk y a Donetsk con grandes armas, y los rusos a ese punto intervinieron y dijeron, no, esto tiene que acabar. Y yo no veo que eso tenía nada que ver con dominar a Ucrania, eso era todo defenderse contra el imperialismo. Y los países, no es como la Primera Guerra Mundial, cuando los imperialistas se estaban luchando entre sí para ver a quién pertenecía esta parte de África, esta parte del Medio Oriente, esta parte. Eso no. Rusia está luchando para defenderse, para defender su territorio contra gente que la quiere desmembrar. No es la misma cosa. No es que Rusia quiera dominar a algún país en África. Es verdad que ayuda militarmente a algunos africanos, pero eso es
porque les han pedido ayuda y pueden, y supongo que les venden armas y cosas así. Pero eso no es para colonializarles. Camarada del fondo, allí. Yo quería preguntar, en tu opinión, ¿cuál es el papel de la aristocracia obrera y un poco del parasitismo de la sociedad occidental, un poco en su conjunto, en que haya pues este tipo de concepciones del imperialismo que desdibujan un poco el papel que tiene el imperialismo en sí, la división en países oprimidos y opresores, y cómo se relaciona esto con lo inoperativo que está el marxismo occidental, el movimiento comunista occidental? Sí, la aristocracia obrera. Sí, la aristocracia obrera es un fenómeno con el cual estamos demasiados, lo conocemos demasiado. O sea que son los obreros que a causa de sus habilidades manuales o intelectuales tienen una manera de vida bastante buena cerca de la pequeña burguesía o quizás mejor, y entonces están muy dispuestos a hacer un compromiso de clase con los burgueses, viven muy bien, no les importa, y pueden tener alguna influencia sobre los que no tienen esos privilegios, pensando, mira, si tú trabajas bien, pues puedes estar como mí, puedes tener un coche, puedes tener una casa, lo que hay que hacer es trabajar y hacer como hago yo, y no fastidiar a la gente con huelgas y cosas de eso. Y en Europa, antes España no tenía ese privilegio, estaba fuera del campo de los privilegiados, pero una cosa de entrar a la Unión Europea, España recibió muchos beneficios de los imperialistas, y entonces yo creo que empezó a cambiar la manera de que los españoles vieran al mundo, ¿verdad? Me vas a decir qué sé yo. Pero sí, ese es el problema. Pero es un problema que empieza a desaparecer. No ha desaparecido, pero está empezando. Porque la crisis económica del capitalismo mundial ya no tiene solución. La posibilidad de mejorar las cosas a base de robar al tercer mundo todavía existe, pero ha disminuido. Y el resultado de eso es que, por ejemplo, en mi país nos están quitando la sanidad, nos están quitando las escuelas no tienen profesores, los hospitales no tienen enfermeras, no tienen médicos, y todas estas cosas que hacían al capitalismo aceptable empiezan poco a poco a disminuir. Y entonces, y además muchos de los trabajos que hacían la gente privilegiada en la industria se exportó todo al este, y estos trabajos tradicionales han desaparecido. Están los jóvenes sin trabajo, están todos drogaditos por la calle, sin valer para nada, están deshechos, hay una desmoralización muy grande, y a causa de eso, decía Mao Zedong, todo en el mundo está en caos, la situación es estupenda. Y es lo que estamos, poco a poco, no va a pasar de un día a otro, y la mentalidad tarda todavía más que la realidad en conocer lo que está ocurriendo. Pero nos ha dado una oportunidad. Hace 20 años, si yo hubiese venido a hacer una ponencia aquí a Madrid, hubieran estado aquí 4 gatos, nada más. Ahora ya es bastante mejor. En Inglaterra también bastante mejor. Hemos
los que pensaban que los comunistas eran gente loca, pues ahora se dan cuenta que pues parece que dicen algunas cosas que pues tienen muchísima razón. Y la gente empieza a darse cuenta, pero no es una cosa que ocurre de un día a otro, y hay que trabajar para ello, hay que prepararse, hay que luchar mucho, porque el oportunismo nos entra por todas las puertas, por las ventanas, por todos lados, y de gente de muy buenos intentos, ¿verdad? Que piensan que, bueno, es que hay que agarrar lo que podamos hoy, pero el futuro, bueno, es que no podemos nada hacer, así que podemos agarrar esto sí, pero el futuro, bueno, el futuro es mañana, ya no nos interesamos. Así que, y además hay dinero todavía para los oportunistas, ¿no? Porque también la burguesía está buscando a la gente con bajo entendimiento. Tenemos un poco de dinero, ¿quieres ser fascista? Sí, pues nosotros admiramos mucho al ritmo. Toma 100.000 euros, hace una organización, hace un internet, hace un podcast y verás cómo la gente te adora. Y hay gente, siempre hay que luchar contra esas cosas. El enemigo es mucho más fuerte que nosotros. Pero nosotros lo que tenemos es la verdad. Y al fin y al cabo la verdad no se puede ganar contra la verdad. Se puede suprimir un rato, pero al final la verdad se impone. Sara. Sí, yo quería sobre todo aclarar algo, ¿no? Estamos en un momento histórico importantísimo, de gran inflexión. ¿Por qué? Porque hemos llegado, es decir, el imperialismo que conoceremos, y siempre nos dice análisis concreto de la situación concreta, es un imperialismo en absoluta decadencia que no tiene otra alternativa, ¿no es cierto?, que la guerra, que la salida de la guerra. Evidentemente, desde 1945, si lo miramos hasta ahora, no han hecho más que producir guerras, ¿sí? Y estamos viviendo una de las guerras más terribles. Indico enormemente el papel, justamente volviendo a Palestina, de los compañeros del Yemen. No podemos olvidarnos que el Yemen tiene una formación comunista larga y que además de eso han sido atacados permanentemente por Arabia Saudita en una situación terrible. Y aún así tienen la fuerza inmensa de cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb. Sí. ¿No? Entonces, nos están marcando que a veces lo que parece pequeño es muy importante porque tenemos capacidad estratégica. Y a la hora de entender el imperialismo en esta etapa me parece muy importante entender que la maquinaria de muerte, la matanza humana, como podríamos llamar al imperialismo, se alimenta de sangre y de guerra, porque quien controla la economía fundamentalmente desde el punto de vista profundo es la industria financiero-militar, narcofinanciero-militar. Y lo estamos viviendo en América Latina, en todo el sur global y en todos aquellos países que han sido, eso sí, colonizados absolutamente. Yo no conozco ninguna colonización china, tampoco conozco la colonización rusa, tampoco conozco la colonización vietnamita, ni nicaragüense, ni venezolana, ni cubana. Entonces, si me pueden explicar las dudas que puede haber en cuanto a qué es la maquinaria de guerra imperialista, yo trataré de entenderlo. Mientras eso no suceda, hay que hacer análisis de situación. Y estamos en este momento en una guerra existencial profunda. Lo digo desde el punto de vista porque el imperialismo necesita solamente que sobreviva una élite, porque ya están frenando el desarrollo de las fuerzas productivas a tal nivel que solo, ¿no es cierto?, nos puede conducir a una guerra absoluta de la humanidad, en la que está implicada la humanidad entera, ¿no? Bueno, esto para aclarar algunos conceptos que me venían a la cabeza mientras estaba escuchando a la compañera y las preguntas.
Y es muy interesante también señalar cómo en Rotterdam, cómo en Alemania han salido los agricultores, cómo se está moviendo la clase afectada masivamente en todos los países y en toda Europa. Y esas son las alianzas que tenemos que hacer. En los puertos de Rotterdam y en los puertos de los Países Bajos se han detenido cargamentos de armas. Esa es una tarea muy importante, ¿no? Aparte de las manifestaciones que hacemos habitualmente por Palestina en las ciudades. Siguiente. Gracias, sí. Ah, bueno. Si quieres comentar. No. Doy las gracias. Gracias a ti. Te iba a preguntar por los puertos ingleses, pero no sé si nos puedes contar algo. Sé que ha habido muchísimo movimiento de la clase obrera portuaria en astilleros, estibadores, si tienes información más. Yo no tengo más información, pero yo creo que si me lo hubiesen dicho, si había algo importante, pero no creo que ha habido, pero a lo mejor me equivoco. No, lo que ha habido es gente que va a hacer sabotaje en las fábricas de armas. Fábricas de armas. Sí. Externa a los trabajadores, ¿te refieres? Sí, Palestine Action se llaman. Activistas. Activistas. Sí, pues estoy siguiendo ese tema, pero no tengo mucha información. Bien, camarada, no sé si eras tú aquí a este lado, que había pedido la palabra también. Sí, yo venía, agradezco mucho que haya hecho este acto, no sé, estoy en este sitio y la verdad que está muy bien, y contar con la voz de una camarada de otro país está muy bien. Al oír esta ronda de preguntas creo que precisamente en un momento en el que estamos, en el que los conflictos internacionales están ganando tanta potencia, yo creo que no podemos dudar a la hora de qué es el imperialismo, ¿no? O sea, he entendido como que hay gente, esto no se lo escucha aquí, obviamente, es una opinión más extendida, que el imperialismo es una etapa más, pues como que te haces una lista de la compra y tienes feudalismo, capitalismo, imperialismo, socialismo, y que todos los países pasan por el imperialismo, que todos los países, cuando llegan a un cierto nivel de riqueza, pasan por el imperialismo, cuando yo creo que es más acertado decir que es un modo de extracción que se da cuando el capitalismo se desarrolla desigualmente, lo cual hace que en algunos sitios se desarrolle enormemente, mientras en otros se quedan atrás, lo cual hace que el mundo se divida cada vez más en dos campos. Una serie de países, normalmente minoría, muy poderosos y países infradesarrollados, ¿no? Y que precisamente el imperialismo lo que hace es aumentar esa diferencia. Entonces yo creo que países que socavan ese incremento de diferencia entre países superdesarrollados y subdesarrollados no están actuando de manera imperialista. Y yo creo que considerar simplemente los intereses que pueda tener X o Y país en una región, como lo puede ser Irán en el conflicto palestino, y catalogarlo de imperialista, como ya he oído, no aquí, pero a otra gente decirlo, me parece que al final lleva a la inoperancia y la paralización. Es decir, si un Estado, aunque sea como Irán, una teocracia, que estoy seguro que nadie aquí estará de acuerdo con ese sistema de gobierno, lleva a cabo una serie de prácticas que va en contra de esa separación del mundo, ayudando a Palestina y haciendo daño a Israel y al imperialismo occidental, hombre, yo creo que se merece nuestro apoyo, ¿no? Y China, aunque no estoy muy informado del tema y me gustaría ahondar más, yo entendería que hacen algo parecido, pero más a nivel económico, ¿no? Ellos, a nivel militar, pues son más reservados, entonces lo que suelen hacer, pues como ha comentado la camarada, dar más ayudas al desarrollo. Y ya para aterrizar esto y para preguntar a la camarada, y que esto no se quede en la primera intervención, ¿qué papel crees que este conflicto que ahora está en Palestina y que se ha hecho eco va a poder seguir en el tiempo? Es decir, vamos a poder seguir desde Europa, es lo que nos ocupa, trabajando en solidaridad con Palestina, o que esto ya es algo, que ahora en 2 meses la gente se va a olvidar de ello, o crees que precisamente es nuestra tarea que esto no se quede en el olvido.
No, yo no creo que la Palestina es una cosa que se va a olvidar, al contrario. Ahora va a ser una parte de la conciencia de todo el mundo. Ha cambiado la amistad que tenía la gente para Israel, que siempre fue equivocada, pero ahora ha desaparecido más y más. Y por eso, y además las cosas se están calentando bastante en esa parte del mundo. Yo no creo que va a haber paz, porque van a seguir las luchas y no van a parar y van a ponerse más fuertes de día en día. A lo mejor la Tercera Guerra Mundial va a estallar ahí. Así que Palestina va a estar con nosotros siempre. No, Israel desde luego no. A ver, Carlos. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por la ponencia que nos has dado, muchísimas gracias por haber venido aquí a este acto. No lo habíamos dicho todavía, lo último es agradecer a la compañera Ela, a la camarada que está aquí, que nos está dando por lo menos su opinión y la opinión de su partido sobre muchas de las cuestiones. Lo segundo, no me voy a meter en el debate porque ya se ha resumido perfectamente todo lo que yo quería decir. Pero voy a cambiar un poquito radicalmente el tema. Ya que estás aquí, quiero aprovechar un poquito también y para poder preguntar cosas importantes que creo que has planteado dentro de las distintas preguntas que te han hecho. Has hablado precisamente sobre la importancia del partido y precisamente quería preguntarte un poco cuál crees que es la forma de crear ese partido, de crear de alimentar ese partido allá donde no lo haya, cómo poder crecer o cómo poder hacer que la clase obrera tenga la importancia de saber qué es el partido, el cual, como tú bien has dicho, en un momento de espontaneidad, esa vanguardia organizada va a poder dirigir a la clase obrera hacia una posible victoria. Y luego, por otro lado, pero va muy orientado, creo, hacia esto, ¿cuál es cómo hacéis? A lo mejor esto es casi más para unas cervezas luego, pero ¿cómo hacéis para intervenir con la clase obrera? ¿Cómo llegáis a la clase obrera en estos tiempos de grandes pantallas, de grandes redes sociales, de tal? ¿Cómo llegáis a la clase obrera para aprender de vosotros y aprender de esas experiencias que creo que son importantes de compartir? Sí, poco a poco. No, lo más importante para que haya un partido es que un partido la gente tenga la idea de que es necesaria y hay que hacer lo que se puede para la voluntad de tener un partido, pero comprender al mismo tiempo que ese partido tiene que ser revolucionario, un partido de revolucionarios, de gente que conoce la ciencia del marxismo-leninismo, la gente que conoce la historia del proletariado y de las luchas del proletariado, la gente que conoce lo que está ocurriendo en todo el mundo. O sea, de verdad es un partido de intelectuales marxistas, si quieres, y si son obreros todavía mejor. Y ese partido, bueno, se publica de cada manera que es posible para ellos. Por ejemplo, tienen un periódico, van a las manifestaciones, van a las huelgas y están intentando, siempre con un panfleto. Nosotros no vamos a ninguna manifestación ni ninguna huelga, sino tenemos un panfleto que tiene que ver con lo que les interesa a la gente ahí. Y si tenemos mucha suerte, una persona a lo mejor viene y dice, pues me han abierto los ojos. Así que es poco a poco, hay que tener paciencia y el que quiere correr, por ejemplo, agarrar a cualquier persona a venir al partido,
porque creen que necesitamos más ser un partido de masas ya, pues lo va a perder, porque lo más importante es que primero que haya un partido y que ese partido sea un partido de revolucionarios, todos. Y eso es difícil de lograr porque siempre entra el oportunismo, siempre hay luchas, siempre hay que estar corrigiendo los errores propios y de los demás. Y es el trabajo de más de una vida. Pero si no se empieza, pues no se acaba. A ver, hay dos palabras más, ahora tres. La cuestión, le tocaría a quien ya ha intervenido. Entonces, yo creo que vamos a priorizar a quien no ha intervenido y luego ya cuando eso, pues ya te volvemos a dar la palabra, ¿vale? Entonces, ¿estarías tú primero? Sí. Gracias otra vez. La pregunta es, trato de que sea sencilla. Hablando de Lenin, Lenin hablaba mucho, nos ha mencionado el análisis concreto de la situación concreta y otras muchas tesis que planteaba, pero una de las que más destaca y que le enfrentaba a la Segunda Internacional era precisamente destacar la importancia de la cuestión nacional y colonial, el derecho de las naciones a la autodeterminación, en la época del imperialismo, como una de las fuerzas principales a enfrentar el imperialismo. Pues quiero saber si tu opinión es que esa tesis se mantiene vigente o ha mutado de alguna manera, o sin embargo tenemos que defender esa posición, ¿no? Digamos, de los absolutos de a día de hoy solo se puede hablar de proletariado contra burguesía o contra oligarquía financiera, o si por el contrario la tesis de Lenin en ese sentido sigue vigente. Yo sí, creo que sigue mucho en vivo, porque la única diferencia que veo es que en vez de tener colonias formalmente, los países son formalmente libres, independientes, pero es el poder económico que los tiene ahorcados. Pero es una diferencia de poca importancia, porque la realidad es que esa fuerza económica les fuerza a dar todos sus bienes al imperialismo y quedarse ellos en malas condiciones. Y entonces a nosotros nos dicen, pues es que nosotros los blancos somos unos listos y esos negros son torpes y ya se les ve que no pueden, que tienen un desastre de economía. O encima ponen sanciones a Venezuela, por ejemplo, y dicen, ay, qué mal saben hacer la economía. Pero es que les has puesto sanciones. O a Corea del Norte, qué mal hacen la economía. Bueno, tan mal no la hacen porque mira cómo pueden meter cohetes. Y eso a pesar de sanciones, pero eso es ser comunista, ¿verdad? Los comunistas de verdad tienen mucha potencia, precisamente porque liberan a la creatividad de las masas. Pues, Juanpa. Nada, yo al hilo de lo que habéis dicho de lo del partido, a lo mejor me lo he perdido porque no he podido estar en toda la charla. ¿Cómo se estructura, o sea, qué tipo de cuadros militantes tiene el Partido Comunista de Gran Bretaña? Y no sé si te he entendido mal al final, cuando has dicho lo del tema de grupos de intelectuales, ¿qué tal? Yo particularmente defiendo un partido que pueda tener la combinación entre intelectuales y esos obreros que son astilleros, por ejemplo, que paralizan los puertos en Gran Bretaña, en Turquía, donde sea. O sea, yo sí, claro, o sea, a mí que es un partido, o sea, solo de intelectuales, me preocupa. Evidentemente, tiene que haberlos, por supuesto, pero me preocuparía. No sé cómo se estructura allí, cuántas ciudades abarcáis, qué tipo de... si estáis en los sitios más proletarios de Gran Bretaña, no lo sé, como un poco es. Somos muy pequeñitos. Muchas cosas que deberíamos hacer no las podemos hacer porque todavía no tenemos
las fuerzas para hacerlas. Así que hay que, ya te estoy diciendo que es a poco que se avanza la gente. Lo más importante es tener la ideología correcta y entonces repartirla tanto como es posible. Cuando hacemos lo que podemos y atraemos ahora a la gente que está pensando y que ve que las cosas están mal. Ahora ya nos pueden encontrar y nos encuentran en Internet, por ejemplo. Tenemos bastante importante presencia de Internet, pero eso es a base del trabajo que hemos estado haciendo desde hace 40 años, produciendo cada mes un periódico que comenta sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Además, teníamos durante mucho tiempo, cada mes, desde el 91, teníamos la Sociedad Stalin y cada mes alguien tenía que venir y hacer una ponencia sobre algo importante. Así que tuvimos que estar trabajando en aprender el marxismo y usarlo para explicar lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en el mundo, así que hemos tenido la gente que ha pasado por todo eso ya puede convencer a muchos, o sea, es que estamos preparados para cuando la gente nos necesita y están empezando a necesitarnos. Eso es una diferencia enorme, pero seguimos pequeños, seguimos necesitando limitar lo que hacemos, no porque no queríamos, pero porque es así. Yo creo que la mayoría ya de los socios del partido ya son de clase obrera. Pero no puedo decir que podemos convencer a los astilleros, porque si tenemos uno, pues no es suficiente, ¿verdad? Pero él convencerá más y otros más, pero es lentito, porque también Gran Bretaña es el primer país del capitalismo, ha sido un país imperialista muy importante, sigue siendo imperialista, sigue pudiendo dar mejor vida a la clase obrera de lo corriente. O sea, los refugiados de todo el mundo quieren venir a Inglaterra y aunque viven mal, viven bastante mejor que en sus propias tierras. Así que hay que reconocer que la vida para nosotros es todavía muy confortable y la gente que de verdad necesita hacer algo, que siente que tiene que, esto ya no se puede aguantar, es bastante poca, o sea, en porcentaje es un casi nada. Pero los que podemos, los entrenamos, les enseñamos el marxismo, damos clases de marxismo por internet ahora, y todo el mundo que se viene al partido tiene que participar en estas clases, y a base de las clases también nos podemos organizar para que vayan a hacer propaganda en varios sitios, a meterse en las manifestaciones, en las huelgas, a ver si pueden ir a los hospitales, que están estropeando nuestros hospitales, y en los varios sitios donde la gente empieza a darse cuenta que las cosas van mal. Pero no hay que apurarse. Hay que aceptar que tenemos un chiste de uno de los chistes irlandeses que le solíamos tomar mucho el pelo a los irlandeses, pero ahora no está bien visto. Pero está un americano en Irlanda y se perdió en el campo, en no sé dónde. Y entonces encuentra ahí un campesino. Oye usted, necesito llegar a Dublín.
¿Cómo se va a Dublín? El campesino lo piensa y dice, mira usted, si yo iba de Dublín, no saldría de aquí. Y es precisamente la situación en que nos encontramos en el movimiento comunista. Para crear un movimiento comunista no saldríamos de aquí, pero ¿qué podemos hacer? Aquí estamos. Pues ya el camarada le vuelve a tocar. Sí, un poco tirando del caso que has dicho sobre las inversiones de China en países africanos, voy a un poco tirar a cómo veo yo esta situación. En general, digamos, esa inversión, como te has dicho, en ningún momento es altruista y sí que sirve para el desarrollo que hay dentro del país. El tema es que el hecho de que haya un desarrollo económico dentro de ese país permite una evolución y una mejora de la economía y de la propia diversidad de ese país en concreto. El tema es que eso permite que, ya que se ha dado esa inversión, la Universidad China sea capaz de que, digamos, el valor que está extrayendo de estos países sea mucho más eficiente. A través de esa inversión tienen acceso a la mano de obra de estos países en concretos y dada la mejora tecnológica y económica que ha habido, digamos, pues esta consigue mantenerse en el tiempo y consigue mejorarse. También has dicho que en China hay un poco de capitalismo, más de lo que te gustaría. Gerard, yo que lo entiendo, creo que no puede mantenerse en un mismo país el capitalismo y el socialismo, y creo que el capitalismo está completamente asentado en China, que no le queda en ningún momento ningún rasgo del socialismo que nosotros, como comunistas, tenemos que entender. Creo que lo que has dicho sobre que Rusia no tiene ningún interés imperialista en Ucrania, sí que creo que ha sido una defensa, en tanto en que otra potencia imperialista estaba intentando llevar de una forma beligerante expandir sus intereses y está respondido para que su propia burguesía se pueda mantener. Esto no quiere decir que Rusia también defienda sus intereses de forma no del todo no beligerantes, como si hace Estados Unidos, pero sí que lo hace en otras regiones. Y que en general, digamos, este antiimperialismo, como tú lo consideras, creo que nos lleva a que en estos países que están luchando contra el imperialismo tengan, digamos, un cambio de tornas en su lucha de clases y mejore la capacidad que tiene ese país para un desarrollo revolucionario y la llegada al comunismo. A ver, son muchas ideas las que dice. Entonces, no sé si... Bueno. Solo puedo decir que creo que solo puedo decir que no estoy de acuerdo. A ver, espera un segundo, porque primero Miguel y luego vas. Sí, bueno, tiene un poquito que ver con lo que estaba comentando. Es que hay una visión que me parece bastante preocupante, sobre todo en el movimiento comunista europeo, que es la identificación de, digamos que, hablando otra vez de Lenin y de la definición que hay imperialista, hay organizaciones que se quedan solo con la parte de que el imperialismo es el desarrollo del capitalismo que lleva monopolios. Es decir, cualquier país que tenga monopolios va a ser imperialista. Sin embargo, hay otra parte fundamental de la teoría de Lenin, que es que el imperialismo consiste principalmente y políticamente, y también a nivel económico, en la dominación de unos pocos países sobre el resto del mundo. Y esto no es una frase vacía que tenemos que asumir porque lo ha dicho Lenin y ya está, sino que si analizamos la historia de todo el siglo XX, ya sea a través de semicolonias, donde cogían un puñado de países y se llevaban todas las materias primas de estas semicolonias a la costa. Ya sea más adelante a través de inversión directa en empresas que producían para empresas capitalistas de Occidente. O incluso también, como se está viendo últimamente, con la compra de productos o, digamos,
hacemos competir a empresas de la periferia, de los países imperializados, y vamos a hacer que haya un flujo de valor hacia Occidente. La cuestión no es si hay países que tengan cierta influencia sobre su entorno y si hay países que se aprovechen de la mano de obra de otros países del entorno, sino más bien de quién tiene acceso a esas redes de flujo de valor a nivel mundial. Es decir, obviamente cualquier Estado capitalista lo que va a intentar es expandir su dominio por intereses económicos. La cuestión es que hay unos pocos que sí que tienen acceso a esos flujos de valor y sí que tienen acceso a ese reparto del mundo del que hablaba Lenin. Entonces, yo creo que no tenemos que meternos en qué es lo que mueve a un país a la hora de intervenir en un conflicto, sino más bien en qué papel está jugando. Es decir, si está yendo en contra de nuestro propio bloque, que además asumimos que es el bloque de la OTAN y es el bloque que tiene realmente el manejo de los hilos del mundo, o si por el contrario está haciendo de muleta de la OTAN. Y yo creo que esa es la posición y el análisis que tenemos que tomar. Y esto digo que me preocupa principalmente por las posiciones políticas que refleja, porque cuando estamos hablando de países de la periferia de Europa, como puede ser Grecia, incluso España, vemos posiciones donde dicen no, el imperialismo es simplemente desarrollo monopolista, por lo tanto, todos los países son imperialistas y nos encontramos en una posición intermedia. ¿Qué pasa? Que al final fijamos nuestras tareas, no tanto considerando que estamos dentro de un bloque imperialista, que por tanto tenemos que oponernos a él, sino más bien diciendo que Alemania nos subyuga, que tenemos aquí unas carencias democráticas, unas carencias económicas, debido a que estamos sometidos al imperialismo de la Unión Europea. Entonces, al final hay que ser muy conscientes de que estamos en un país imperialista, que esto va a cambiar cómo es nuestra propia clase obrera y que por lo tanto va a cambiar nuestra forma de intervenir con nuestra clase. Y es una tarea que, el hacer este análisis, teniendo en cuenta en qué país vivimos, es una tarea fundamental para poder avanzar realmente hacia ese partido comunista, que tiene que ser nuestro principal objetivo. Y bueno, ya respecto a esto, sí que tenía una pregunta, precisamente en cuanto a esto que estoy diciendo, de que en los países de la periferia, sobre todo el sur de Europa, hay muchas voces comunistas que hablan de una subyugación respecto a la Unión Europea. Quería preguntar si, en el caso de Gran Bretaña, como también es una economía con mucho más peso en las redes imperialistas mundiales, si hay discursos que también hablan de una cierta subyugación, por ejemplo, a raíz del Brexit o cuestiones de estas. Si desde los países, desde las organizaciones comunistas, hay voces que hablan de que hay una imposición de los intereses del capital alemán, del capital francés, frente a los intereses del pueblo de Gran Bretaña. Sí, bueno, el Brexit ocurrió casi por accidente, porque la burguesía británica había estado diciendo, mientras que la vida se ponía cada vez más difícil, sobre todo a causa de la exportación del capital y la pérdida de la industria, y echaban la culpa primero a la inmigración de extranjeros y segundo a la Unión Europea. Y a base de la Unión Europea decía pues, que es que los alemanes quieren dictar lo que podemos hacer y Bruselas que no nos permite producir o llamar a nuestras salchichas como salchichas porque tienen demasiado pan o cosas así, y la gente se ponía con rabia. Pero yo creo que nuestro gobierno nunca pensó que si dejaban un referendo sobre si quedábamos en Europa o no, ellos estaban convencidos que con toda la propaganda de los periódicos que pertenecen a la gran burguesía y tal, que no había ningún problema, que todos votarían al fin y al cabo en favor de quedarse en la Unión Europea. Pero el problema es que la mayoría era gente de clase obrera que habían perdido sus trabajos tradicionales, que se encontraban en trabajos malos y mal pagados y sin ninguna categoría. O sea, dinero se puede tener cierto orgullo. Ser barista, no tanto, ¿verdad? Y entonces la gente
se fue aparte por Europa, pero parte por la inmigración, que como habían hecho tanta culpa a los inmigrantes y sobre todo los polacos que venían, quitaban los puestos. Y entonces, claro que tuvieron la oportunidad de votar en contra de la Unión Europea y así votaron. Fue una gran sorpresa para todo el mundo. Nosotros estábamos en contra de la Unión Europea, pero porque era un formamento imperialista, guerrero, agresivo y todo lo demás. Pero les hemos dicho que no vamos a estar mejor económicamente si salimos de la Unión Europea. Estaremos peor y tendremos que luchar más. Lo hemos dicho. Pero la mayoría creían que los que votaron en contra de la Unión Europea creían que sus problemas desaparecerían y que iban a estar todos muy ricos si salían de la Unión Europea, pero claro que no fue así y no pudo ser así. Pero es interesante, un país como Grecia, que ha sido muy maltratado, y algunos países de Europa del Este también. Casi se puede decir que están en la Unión Europea para ser más explotados, ¿verdad? Más oprimidos. Pero también creo que tienen ciertas ventajas porque nunca la gente nunca quieren salir. Los griegos no quisieron salir de la Unión Europea, que es un poco extraño porque fue la Unión Europea que les estaba tratando tan mal. ¿Qué se le puede hacer? De verdad no lo entiendo muy bien, no lo he analizado con suficiente, no he hecho un análisis que se debía de hacer, pero soy consciente de que es un problema también. Pero creo que sí, al fin y al cabo, estando en este conjunto imperialista, hay ganancias, mejor de los que la gente sería si fuesen aparte. Se podía decir que de verdad hasta no me voy a meter en eso porque iba a decir algo que no lo voy a decir, pero sí, económicamente yo creo que es mejor vivir en la casa de los ladrones que vivir en la calle. Si solo se piensa a base de economía y lo que hay para mí. Sí. Sí, había... Perdón. Yo, bueno, es un poco no de lo que estamos hablando ahora, es lo que estábamos hablando antes, en relación a lo que está aquí. Que yo creo que todo intercambio económico no tiene por qué ser imperialista. Vamos a ver. China está haciendo intercambio económico con países menos desarrollados que ellos, por supuesto, pero está haciendo un intercambio económico de igual a igual. No es lo mismo un país que llega a otro país y dice, sí, yo te ayudo, pero te subyugas a mí y te tengo una dominación ya sea económica a base de deuda, que decir, yo llego a este país, yo lo ayudo, pero ¿tú qué tienes? ¿Tú me lo das? O yo intercambio de igual a igual. Un intercambio económico no significa una subyugación de un país a otro, cosa que los países imperialistas sí lo están haciendo. Y China, yo hasta ahora, no lo he visto que esté haciendo eso. Subyugación a la hora de dependencia, es decir, te ayudo, pero tú vas a depender de mí y vas a hacer lo que yo quiera. Eso es un rasgo importante del imperialismo. Y con respecto al capitalismo, vamos a ver, no podemos decir que China es el mismo capitalismo que hay en China, que hay en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué? Y voy a dar una explicación muy clara. El capitalismo en China, es verdad que están ganando los capitalistas, pero también es verdad que no toda la ganancia
está el capitalismo, es decir, gana el capitalismo en los capitalistas, pero también gana el pueblo. En cambio, aquí en Europa, el capitalismo no es lo mismo. El capitalismo gana, pero solo ganan los capitalistas y el pueblo cada vez más abajo. Por lo cual hay una diferencia muy importante de un capitalismo o a otro capitalismo como tal. No es lo mismo que los beneficios. Se lo queden lo mismo aquí en Europa. Cada vez hay más ricos, o sea, los ricos son cada vez más ricos y los pobres somos cada vez más pobres, ¿vale? En cambio allí es verdad que hay capitalistas, es verdad que hay un comercio económico, pero ojo, ganan los capitalistas, pero también está ganando la población, el poder adquisitivo de la población de China, que son 1.000 millones, está subiendo, cosa que aquí en Europa no podemos decir lo mismo, por lo cual vamos a distinguir. Por eso yo es una cosa que quiero dejarla clara. A nivel de imperialismo no es lo mismo comercio económico de igual a igual que comercio económico a la hora de, pues eso, subyugar, dominar, endeudar a un país. Para no dejarlo de... Yo creo que esa es una característica muy específica del imperialismo como tal. Y eso es lo que yo pido. No, yo creo que fue el socialismo del mercado que socavó a la URSS. Y por eso yo tengo miedo. No estoy de acuerdo que en un país socialista nunca puede haber relaciones del mercado. En ciertas cosas, por ejemplo, en los tratados internacionales y cosas así, pues cierta cuestión de mercado tiene que intervenir. Pero la idea es de que sea menos y menos y no más y más. La ley del mercado es una ley inviolable. O sea, es una ley que siempre hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Tras los años, ¿verdad? Puede haber 20 años en que no ocurre eso, pero en realidad es necesario. Y es por eso que necesitamos estudiar mucho a Marx, estudiar la economía marxista, porque en realidad hacemos la revolución y perdemos muchísimas vidas. Hay muchos héroes que se dan a la revolución porque tenemos que deshacernos del mercado. Las leyes del mercado nos van a matar. Y son las leyes del mercado que crean el imperialismo al fin del día. Pero no se puede abolir de un día a otro tampoco, porque la gente tiene sus costumbres, hay que tener un plan económico y toda la infraestructura que es necesaria para hacer aquel plan. Y entonces hay que aprender a hacerlo bien, que tampoco es tan fácil. Y eso tarda todo. Y sobre todo en un país como la URSS, pues la relación entre el pueblo, la ciudad y el campo siempre fue de mercado. O sea que, pero poco a poco el intento era de disminuir el mercado. Así que, y muy importante hacerlo, ¿verdad? Y para mí, los ricos, la gente que se hace ricos en China, y se hacen muy ricos, por el momento el partido los tiene muy apretados. Pero si quieren causar problemas, pues son amigos muy naturales de los imperialistas que les serían encantados de ayudarles en varias... Son gente muy peligrosa, así que hay que tener... Yo tengo miedo porque he visto lo que ocurrió a la URSS, pero aparte sería para nosotros un muy gran desastre si China tuvo contrarrevolución como tuvo la URSS. Sería horrible para la clase proletaria de todo el mundo, sería un desastre. Así que nosotros apoyamos a la China sin condiciones, pero no apoyamos a las
el socialismo del mercado. Creemos que es un total aborto. Luego que es un peligro, estoy de acuerdo, Es un peligro. pero que no se puede identificar ese capitalismo con el mismo capitalismo que está haciendo No, los Estados claro. Unidos, que es lo que estoy diciendo. Hay Por ahora, diferencias. desde luego, no. Efectivamente, eso es lo que digo, las diferencias entre uno y otro. Luciano. No, olvidado. Sí, no, me escuché el otro día una cosa así de que los pueblos de los países que oprimen a otros países pues no tienen difícil para ser libres, ¿no? Pero- Los que oprimen a otros pueblos lo tienen difícil para ser libres. Que los pueblos que oprimen a otros pueblos. No, No no son pueden, libres. son libres. No. No, tenemos que luchar juntos para la libertad. Me parece, ¿quién eras? Por allí, ¿no? Muy Sí. buenas, Miguel Ángel y compañía. Claro. Veo y lo mejor ver y tal. Bueno, se ha visto una controversia y un debate muy interesante con la sesión marxista, además de crítica y de que me ha gustado mucho. Yo simpatizaría algunas cosas, porque en términos generales, al respecto de la teoría de Lenin sobre el imperialismo. Se dice, no, a Lenin le debemos la definición marxista del imperialismo. No es verdad. No es verdad. Es decir, la definición marxista del imperialismo es algo que se va esbozando y se va construyendo gradualmente, que ya está presente en la introducción y el libro primero del Capital, y que además Lenin en parte toma en gran medida de Rudolf Hilferding, que es un teórico austriaco anterior a Lenin, que está citado en el imperialismo fase superior del capitalismo. ¿Cuál es la gran aportación de Lenin? Que la sistematización teórica que hace Lenin, del imperialismo en términos marxistas es la más perfecta que se había hecho hasta entonces. Y se crea, además Lenin crea varios tipos de dependencia económica a nivel internacional del sistema imperialista, que son las colonias, las semicolonias y los regímenes de transición de dependencia. Debo apuntar, y esto lo digo como una autocrítica general, que las organizaciones marxistas hemos tomado muy mala nota de las tipologías de dependencia imperialista de Lenin, porque constantemente se ven afirmaciones maximalistas. Sí, porque todas las neocolonias se incluyen en el mismo saco del mismo tipo de dependencia estructural a todo el mundo. Hay diversas formas, evidentemente, por parte del imperialismo como forma de acumulación capitalista de crear dependencia. Luego, con respecto a lo que ha dicho aquí el compañero, es que tengo muy mala memoria para los patronímicos, porque en este país nos llamamos todos igual. Si estuvimos en Uruguay, donde todo el mundo tiene nombres raros, pues, pero aquí nos llamamos todos exactamente igual. El que no se llama Luis se llama Paco y el que no se llama Manuel. Somos, por lo visto, el país con más poder patronímicos de los más. Entonces, no me acuerdo cómo te llamas tú, porque nos llamamos todos igual. Una cosa que es que lo decía Stalin, cuando fracasan las revoluciones socialistas en Europa en los años 20, de la Hungría de Veracruz y de, bueno, por supuesto, la Alemania, que fueron varias intentonas revolucionarias, con Karl Liebknecht, etcétera, y Rosa Luxemburgo y todo esto, hace la afirmación ante el partido, lo que creo que en aquel momento todavía se denominaba Partido Obrero Socialdemócrata. Bueno, a lo mejor ya era el Partido Comunista Bolchevique, no recuerdo en qué año cambian de denominación. Realiza una afirmación que dice: tendríamos dos opciones. Una, instigar el movimiento revolucionario en el seno de los países imperialistas y esperar a que la revolución triunfe en esos países para que nos libremos del cerco imperialista. Pero esa posibilidad ha fracasado. Así que nos queda la otra. De momento no tenemos más remedio, y lo dice así, que aprovechar las contradicciones en el seno del campo imperialista y las contradicciones interimperialistas. Entonces, lo que aquí se ha ido ventilando, también al respecto de las críticas, matices y reflexiones bastante interesantes que se han hecho sobre China, es que, bueno, esa es una contradicción secundaria. La contradicción principal, distinguiendo dialécticamente y de forma consecuente entre contradicciones principales y secundarias, es la contradicción con esa dominación beligerante, brutal, genocida, fundamentalmente del imperialismo norteamericano y sus asociados europeos, sionistas, etcétera, etcétera. Esa es ahora mismo la contradicción principal y hay que saber aprovechar efectivamente las contradicciones en el seno del campo imperialista. Esto sencillamente son matizaciones y puntualizaciones de cosas que todos sabemos, pero que son al socaire de... Bueno, luego a propósito de China, evidentemente, es la contradicción secundaria. China ahora mismo está desempeñando un papel, en mi opinión, relativamente progresista en el campo internacional, en comparación sobre todo con la brutalidad absoluta del
imperialismo yanqui y sus asociados, incluido el sionismo israelí, pero luego también hay que plantear algunas reflexiones inquietantes. Cuando se privatizaban masivamente servicios públicos en Grecia, China compraba masivamente esos servicios públicos y eso no beneficia al pueblo trabajador griego. Cuando el propio Partido Comunista Chino, con sus políticas públicas, abre sus puertas de par en par para la sobreexplotación de los trabajadores chinos, se cierran muchas fábricas en España para irse a China porque los obreros chinos salen más baratos y eso definitivamente no beneficia a los trabajadores españoles tampoco. Es decir, que bueno, hablamos en un plano un poco abstracto de intercambio económico sobre iguales, etcétera, por supuesto. Luego, dentro de los matices, hay una cosa que me preocupa mucho dentro del movimiento marxista en general. Yo estoy planteando solamente reflexiones, no pretendo tomar partido por, y menos a nivel de contradicciones, digamos, secundarias. Pero, ay, que pierdo el hilo. Son unas cosas tan complejas que pierdo. Bueno, hay diversas superestructuras político-ideológicas y diversas políticas económicas diferenciadas en el seno del capitalismo. O sea, la creencia de que el capitalismo es única, exclusiva y uníquamente neoliberalismo, Escuela de Chicago, Arnold Harber, Milton Friedman, no. Es decir, ha habido en la historia muchos capitalismos estatales, altamente proteccionistas, que sí garantizaban por conveniencias políticas de la burguesía, de la clase dominante e incluso de la oligarquía financiera para perpetuarse en el poder, con un cierto pacto social y un sistema de protección social muy amplio, que luego ha interesado liquidar. Pero sigue habiendo también contradicciones en el seno de las propias políticas capitalistas. No son unívocas, no son todas idénticas. Y por supuesto estoy de acuerdo con lo que dice la compañera de la primera fila, que ha dicho que en muchos aspectos, ojo, no en todos, pero en muchos aspectos el capitalismo chino, claro que es mucho más avanzado que el modelo neoliberal. No desde luego en el sistema de seguridad social que tienen, que es más atrasado que el que tenemos aquí, por ejemplo. Es decir, que hay matices con esas cosas. El sistema de seguridad social de China. Se está mejorando. No, disculpa. ¿Estás confundido? No me he confundido para nada, señor. Falta la vida hablando ahí para que tengan las pensiones de chichinazo. No, ya a los 50 y pico. Bueno, no son a los 50. Los salarios son bastante más, diría, relación salario-precio, salario piso, Poder adquisitivo. poder adquisitivo, es completamente distinto. Digo, tengo gente viviendo allí, estado allí. Sí, me parece muy bien. Si yo planteo son reflexiones, no planteo aquí No, ir con digo nadie como- te cierres la puerta, no te No, pero quiero decir, como decías que la seguridad social, no. No, nada más, sencillamente eso. Yo planteo una serie de reflexiones y de puntualizaciones sobre eso. Nada más. Y me se critique consecuentemente sobre bases, evidentemente sobre bases materiales y no sobre fantasías, porque a veces también hemos visto en organizaciones también de izquierda que la gente se pone a fantasear sobre una cosa y tampoco se trata de eso, ¿no? Es decir, que a mí me parece muy bien, yo puedo estar perfectamente equivocado en algunas de mis afirmaciones, en algunos de mis planteamientos, y ya está, pues. Nada más. Una glosa pequeñita. Una. Es muy interesante para saber con exactitud lo que estás planteando, mirar un poco el listado de la empresa estratégica china. ¿En qué sentido? Los porcentajes que son del Estado y el porcentaje de capital privado. Es verdad que hay una economía mixta, ¿entiendes? Pero es muy interesante, en vez de discutirlo, mirar simplemente en qué empresas estratégicas me refiero fundamentalmente donde el Estado tiene un control mucho más grande, ¿no es cierto? Y ver cómo se produce, de qué manera se controla o no se controla. Y ahí están las cifras, ¿no? Yo no las tengo todas en la memoria. Ya, pero ahí sí que habría que matizar. Hay cifras sobre el tema. Ahí sí que habría que matizar. A ver, camaradas, vamos a ver. Una cuestión, quiero decir, el acto tiene una duración limitada, tampoco podemos estirarlo. Y la visita de una camarada del Partido Comunista de Gran Bretaña, marxista-leninista, también tiene un tiempo limitado, sobre todo encima, porque la mitad del tiempo no vive en Gran Bretaña, sino en la India, no nos lo ha dicho, pero que lo sepáis. O sea que no solo tiene la visión británica, sino que ve la situación en la India también. Lo digo porque tampoco, es decir, este debate no termina. Es decir, tenemos que los comunistas
en realidad no, siempre tenemos que seguir debatiendo porque el mundo se mueve, porque siempre hay facetas. Es decir, que de la contradicción nace la acción y la acción, como es lo decisivo, por tanto, la contradicción nosotros la queremos, la mimamos y la desarrollamos, pero no hay que pretender en cada momento agotar los temas de debate. Entonces, yo creo que había una palabra más de las pedidas. ¿Cómo valoráis? Si lo queréis cortar tampoco es yo os propongo una cosa, si eso que el camarada, pues ya que le ha pedido, que pueda decir tal, y que la camarada de la RUL, que ya que la tenemos aquí, pues ya que conteste y cierre un poquito ya el acto, y después ya informalmente charlamos entre nosotros y con ella, pero también entre nosotros, en fin, si os parece bien, ¿no? Sí, sí. Vale, pues camarada. Sí. Siguiendo un poco las actividades que hace vuestro partido, siendo militante también aquí en el Estado español, ¿no? Un poco las disputas que se suelen generar en torno a preguntas ¿no? contemporáneas de cómo construir el partido, cuál es la naturaleza del imperialismo actual. Bueno, yo creo que vosotros estáis haciendo una labor esforzada y estáis no solo redactando el periódico, haciendo propaganda, trabajo directo de masas, también trabajo teórico interno, estáis también ayudando a organizar la conferencia, pero también he podido observar que tenéis análisis propios también de cómo está funcionando, cuáles son las contradicciones dentro de Gran Bretaña y cómo poder intervenir en ellas. Que ahí yo creo que se abre un melón muy grande que quizás sea uno de los lastres más grandes que tenemos en el movimiento comunista a día de hoy y que se ha podido ver reflejado hoy después de cierto punto, que las grandes preguntas se tratan de responder en un libro que está en una estantería, en la tesis de un hombre que murió hace 100 años, que le queremos mucho, que tenía mucha razón, que tenemos todavía muchísimo que aprender de él, pero no hemos aprendido lo esencial, ¿no? Que ya decía Engels en el discurso sobre la tumba de Marx, ¿no? De que lo principal era que era un revolucionario. Tuela lo ha señalado, que lo principal en un partido tiene que estar compuesto por revolucionarios. Sean esos revolucionarios más socialmente intelectuales, o sea, socialmente obreros, pero que sean revolucionarios, hemos caído un poco, a mi juicio, en el error de querer hacer la revolución en un papel en vez de hacer la revolución realmente en una realidad. Y en vez de estar leyendo una realidad, estamos leyendo y reinterpretando un poco lo que está escrito, ¿no? Sobre todo, pues eso, al hilo de no somos capaces de hacer el análisis de un país que está a muchísimos kilómetros, que no comparte espacio económico directo, ¿no? Que no tenemos una contradicción directa y, sin embargo, no estamos respondiendo a preguntas como, por ejemplo, cómo está afectando la transformación, ¿no? En el caso de España, la transformación del capitalismo del Estado español desde el franquismo a hoy. Tú señalabas, ha habido como muchos cambios en la vida cotidiana de la gente, los pequeños comercios más o menos desaparecen o son absorbidos, el papel que tiene España o la manera de financiarse que tiene España a nivel, ¿no? global de capital, de cómo enriquecerse, etcétera, etcétera, y cómo afecta eso. Se han hecho la pregunta, ¿no? de la aristocracia obrera, se ha hecho la pregunta del papel del monopolio en el Estado español, pero parece ser que esas preguntas son mucho más difíciles de responder que hacer una caracterización en 3 minutos de si China es imperialista o no es imperialista, de si Irán es revolucionario o es reaccionario, o de decir cuántas etnias tiene no sé qué país, mientras no desconocemos completamente, ¿no? las conexiones que tienen los países de la Unión Europea o que están en el entorno europeo, la relación con Estados Unidos y el papel que nos corresponde como revolucionarios en el Estado español o en el Reino Unido, o en Francia o en Grecia, que también se ha mencionado, ¿no? cómo tener los pies en la tierra, cómo analizar esa realidad y partir de esa realidad, ¿no? Y decía, no, el que no investiga no tiene derecho a opinar. Y se ha generado una red gigantesca de comunistas que se dedican a la pura opinión y no transforman nada.
un poco era ese comentario a raíz de lo que estábamos hablando y de que por contra hemos planteado una alternativa, ¿no? Que es el trabajo paso a paso, poquito a poquito, el trabajo de la plataforma, el trabajo de propaganda, el trabajo de calle, la formación de cuadros cuando se interesan por el partido, que creo que es mucho más interesante ¿no? que buscar el nuevo tipo de académico revolucionario, ¿no? De la universidad. Eso es. De universidad. No confundan nunca un intelectual con un académico. Está confundido. Bueno, Igual me he expresado mal. Bueno, eso es otro debate para más. Vamos a continuar con el cierre y vamos a avanzar. Si os parece que cierre el acto la camarada Ela. Bueno, aquí veo que hay mucho comunista y mucho intelectual. Y esto es una receta para ver si podéis hacer un partido. Una cosa, es muy importante que el partido sea de revolucionarios, pero una cosa que hay que entender, que todos los revolucionarios nunca van a estar de acuerdo sobre todo, porque es imposible que sepamos todo. Así que una persona conoce de una esquina, pero el otro no se fía porque no lo ha investigado y no puede investigarlo todo. Así que hay que saber, todos hemos tenido un susto muy grande cuando el Partido Comunista de la Unión Soviética desapareció a causa de revisionismo. Y todos tenemos mucho miedo de que si alguien no está enteramente de acuerdo con nuestro propio análisis, que nos va a llevar al revisionismo. Y claro que si nunca podemos unirnos con nadie, pues no podemos tener un partido. Así que hay que saber con quién se puede aguantar diferencias y con quién no se puede aguantar las diferencias. Y eso es una cosa que debéis pensar, porque necesitáis un partido. Yo veo aquí una cantidad de gente muy inteligente y además muy dedicada y que piensa mucho. Y de verdad estáis listos para servir al pueblo y a ver si os deseo muy buena suerte en aprender a trabajar juntos y todavía más juntos para tener un poder importante para poder influir las masas y meter en la propaganda por toda España y tener un gran éxito. Es lo que estoy esperando y que hoy ha sido un día que en la historia la gente se acordará, ¡ay, qué bien! Ahí empezó todo.